Son muchas las leyendas y mitos que envuelven el encriptado origen de uno de los objetos más peligrosos y fascinantes a los que el ser humano puede tener acceso. La Ouija, apodada como la tabla maldita, es conocida por ser el puente entre los mundos, un artefacto que permite una conexión con lo desconocido, aquello que está más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestro mundo. Hablar sobre Pitágoras con certeza siempre es complicado. La verdad es que Pitágoras investigaba también el mundo espiritual y tenía ideas acerca de lo místico. Había un tipo de conexión espiritual que dejaba en evidencia la intromisión de seres más allá de nuestro mundo. Hoy, acompáñame a descubrir los mitos que envuelven el origen de este poderoso artefacto y su conexión directa con uno de los filósofos más grandes de la historia. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. Hablar sobre Pitágoras con certeza siempre es complicado, ya que todos los textos que mencionan algo sobre su vida datan de tiempos posteriores a su muerte. A menudo nos cuesta trabajo ver a Pitágoras como alguien distinto al filósofo y al matemático que nos enseñan en los colegios y los liceos. La verdad es que Pitágoras investigaba también el mundo espiritual y tenía ideas acerca de lo místico que le enseñaba a sus estudiantes. Los estudiantes de Pitágoras también estaban interesados en el más allá y en la espiritualidad, no solo en la aritmética y en la matemática y en la filosofía. Pitágoras era también una persona interesada en el mundo espiritual. Se dice que Pitágoras jamás estuvo de acuerdo con la imagen de los dioses trazada por la mitología. Para él, Dios no era un ser en cuestión. Se dice que Pitágoras lo mencionaba como una esfera y que para él la divinidad se manifestaba en el movimiento circular del fuego de los astros, en una alusión directa al sol. Para él Dios no era una entidad consciente o un ser supremo que observaba el mundo, sino que era la vida misma que se les había otorgado a los seres vivos a través del universo. Pitágoras creía en la inmortalidad a través de la transmigración de las almas. Según él, después de la muerte, las almas abandonan el cuerpo que han estado habitando y se mueven hacia un cuerpo nuevo. Teniendo este tipo de pensamiento en mente, Pitágoras desarrollaría un objeto con el cual las almas que aún se encuentran vagando por la existencia sin pertenecer a un nuevo ser vivo, pudiesen comunicarse con las personas vivas y así transmitir sus conocimientos. A este objeto se le conocía como la tabla mística de Pitágoras, una especie de círculo con letras a través de los cuales estos seres podían establecer contacto con él. Junto a su maestro, mostraba a los ojos maravillados de los más fieles cómo se podían comunicar con los espíritus del más allá. La historia nos señala la existencia de otros dos antiguos objetos de gran poder místico. Según antiguas escrituras, el rey Salomón poseía una especie de altar portátil que llamaban almadel, que tenía inscritos en sus 4 vértices los nombres de ángeles muy poderosos. A menudo muchas personas creen que hay una conexión entre este almadel y la tabla Ouija, sobre todo porque hay una serie de símbolos y tipografías que parecen ser similares entre estos dos objetos que servirían para conectarse con algo que está más allá de todos nosotros. Descrita igualmente por Salomón, la Goetia era el término latino para referirse a la invocación de demonios o espíritus malignos. Deriva de la palabra griega antigua goieteia, que significa brujería o malabarismo. Se dice que la Goetia era capaz de establecer contacto con 72 demonios de diferentes rangos de poder de la jerarquía infernal. Pero, ¿cuál era la conexión que sostenía Salomón con estos ritos y altares? ¿Acaso era el rol de un simple espectador que documentaba todo lo que podía observar? ¿O acaso
era un practicante de las artes oscuras, y de ser así, será esto lo que verdaderamente provocó su alejamiento hacia la figura de Dios y causó la futura ruina de su reino. Los pocos registros disponibles sobre la tabla mística de Pitágoras detallan que este artefacto de comunicación guarda una inquietante similitud con la Goetia relatada por el rey Salomón. Es posible que haya alguna vinculación entre ellas. ¿Será posible que la hermandad pitagórica lograra mantener con vida la tabla mística a través de los siglos? En el año 1818 en París, Francia, el famoso ocultista y demonólogo Colin de Plancy publicaría una de sus obras más importantes. Dentro de todo lo relatado por Plancy, destaca la descripción de un antiguo objeto empleado por los árabes conocido como la zairagia. Lo que resulta realmente interesante sobre la zairagia es que parecía ser la combinación perfecta entre todas las artes de adivinación astrológica y espiritual. Para hacer una consulta se debían partir de las letras que formaban la pregunta y de la situación astronómica del momento. Luego esos datos se transponen a factores numéricos que a su vez eran transformados en letras. Dichas letras acaban siendo la respuesta a la pregunta original. Según Plancy, para utilizar la zairagia, no bastaba con tener conocimientos astrológicos o matemáticos. Había un tipo de conexión espiritual que dejaba en evidencia la intromisión de seres más allá de nuestro mundo. Lo que plantea Plancy es que la zaraiga era un objeto de comunicación con los reinos infernales y que los árabes lo utilizaban para saber lo que iba a suceder en el futuro. La especulación más fuerte indica que este tipo de entidades que habrían estado en contacto con los antiguos árabes les habrían enseñado de técnicas de adivinación como la astrología, dando pie a la generación de un tipo de cultura ocultista y oscura ligada a la adivinación. Esta adivinación es la que relaciona directamente a la zairagia con la tabla que poseía el mismísimo rey Salomón. Entre la zairagia, la goetia y la tabla mística, no solo existen siglos de diferencia, sino que además las culturas y la fe de los pueblos a los cuales perteneció cada uno de estos artefactos no tienen relación de ningún tipo. No existe un puente que pueda conectarlos, más allá de sus evidentes similitudes. Analizando la historia, resulta difícil creer que tantas culturas hayan elaborado durante siglos estos objetos que tienen un patrón y que van más allá de las similitudes que pueden tener ellos entre sí. El 10 de junio de 1853, el padre del ocultismo, Allan Kardec, registra la Boston Planchette, una suerte de ouija, un poco primitiva. Esta constaba de una pequeña pieza de madera, generalmente en forma de corazón, equipada, a su vez, con dos ruedas y una abertura en el medio donde se colocaba un lápiz mirando hacia abajo para facilitar el sistema automático de escritura. La inspiración que Allan tomaría para la invención de la Boston Planchette no provenía de la zairagia o los textos antiguos de Salomón, sino de las hermanas Fox. Las hermanas Fox fueron dos espiritistas que para el año de 1848 habían alcanzado un nivel estrepitoso de reconocimiento por sus increíbles habilidades. Las hermanas comenzarían a realizar sesiones de espiritismo para el público, donde los presentes podían hacer sus preguntas y ellas interpretarían las respuestas. Los asistentes a dichos eventos espirituales comenzaron a plantear preguntas más complejas conforme iban ganando confianza y devoción. Preguntas que cada vez eran más difíciles de responder con un simple sí o no, por lo cual las hermanas crearon un complejo sistema de comunicación. Uno de los asistentes a dichas sesiones, un hombre del cual no se tiene registro alguno hasta la fecha, propuso que debía sujetarse a una pequeña canasta boca abajo, lo que iba a facilitar que todos los asistentes escribieran utilizando este sistema y de esta manera
iban a aparecer escritos los mensajes enviados por los espíritus. Y funcionó. De hecho, funcionó tan bien que justamente fue replicado por Allan Kardec para crear la Boston Planchette. Pero ¿quién era este hombre que se presentó ante las hermanas Fox? ¿Podría ser acaso un integrante de la hermandad pitagórica? El origen que conocemos de la tabla Ouija lo conocemos a través de la existencia de un juguete que fue muy popular durante la fiebre del espiritismo en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Se trata de una tabla de madera que tiene las letras del alfabeto, los números del 1 al 10, el sí y el no, y más abajo la palabra adiós. Ouija, The Magic Game, fue el nombre con que se declaró al registro de patentes el 10 de mayo de 1880. Llegados a este punto, sería fácil asumir entonces que la Ouija que conocemos a día de hoy en realidad no fue un juguete innovador, sino una versión moderna de un antiguo objeto creado por el mismísimo Pitágoras. ¿Cómo ha logrado la humanidad volver a descubrir este camino para contactar con entidades más allá de nuestra realidad? ¿Quién o qué se encarga de traerla de vuelta? ¿Será acaso que desde siempre ha existido un grupo de personas encargadas de evitar a toda costa que este conocimiento desaparezca? Es como si la humanidad siempre encontrase la forma de volver a dar con este objeto tras la caída de las culturas que lo tuvieron antes. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver. ¿Mensajes divinos? ¿Pueblos mágicos? ¿Vida eterna? Más extraño es no creer. No te pierdas Inexplicable Latinoamérica. Nueva temporada solo por History Channel.